Qué bueno saludarles en esta hora para tener un nuevo estudio en este proceso que estamos de estudiar la palabra de Dios. Así es que les doy una muy cordial bienvenida y qué alegría que podamos reunirnos a través de nuestro canal y juntos estudiar la palabra de Dios. Así es que un abrazo a la distancia para todos los que ya están ahí conectaditos y vamos a comenzar. Vamos a estudiar hoy el capítulo 11 del libro de Mateo. Vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de venir delante de ti. Gracias por ese amor tan grande y esa fidelidad tuya. En tus manos nos ponemos, Señor, y aquí estamos, Señor, diciéndote que queremos contar contigo. Espíritu de Dios, queremos tu dirección, queremos tu guía y tu presencia. Tú eres el inspirador de esta palabra y pedimos también que tú nos la enseñes, tú nos des hoy el entendimiento para que podamos comprender y podamos crecer en ese conocimiento de tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos por este espacio que nos das. Y en tus preciosas manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así es que puede abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 11. Tenga listos allí su lápiz y papel para que podamos estudiar juntos lo que nos dice aquí Mateo, capítulo 11. En mi Biblia tiene un título que dice allí Los mensajeros de Juan el Bautista. Es como el primer título de este capítulo 11, y esto también se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, versos 18 al 35. Comienza el primer verso diciendo: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Muy bien, creo que es importante que recordemos cómo en el capítulo anterior que estudiamos, el Señor estuvo dándoles instrucciones a sus discípulos para enviarlos a apoyarle en esa tarea de predicar, de llevar la palabra. Entonces aquí nos está, en este primer verso de este capítulo 11, nos está diciendo, bueno, ya el Señor los comisionó, ya los envió, ya les dio las instrucciones. Entonces acá ahora el Señor, después de que los ha enviado, también Él continúa con su tarea y dice, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces es allí donde el Señor continúa también con esa tarea de llevar esas buenas nuevas. Y esa misma labor, esa misma tarea, pues es la que estamos llamados a hacer nosotros también en este tiempo. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que hablar de Cristo, contarle a la gente que necesita ser salva y que el único camino y que la única manera de ser salvos es a través de Jesús. Necesitamos instruir a las personas hoy día y necesitamos también que podamos salir a hacer nuestra tarea de poder compartir con nuestro vecino, con nuestro amigo, con nuestro compañero de trabajo, de estudio, con nuestros familiares, que podamos nosotros hablarles de la palabra de Dios. No podemos desaprovechar cualquier oportunidad que tengamos para poder predicar la palabra de Dios, y en eso Cristo creo que nos dejó un tremendo ejemplo. Él vino a cumplir su tarea y vino a concentrarse en esa tarea y asimismo también equipó a otros, pero estaba allí todo el tiempo. Y en el verso 2 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Entonces aquí, mientras el Señor Jesús estaba haciendo esa labor ministerial, Juan el Bautista, que estaba en ese momento en la cárcel, recordemos que había sido encarcelado, él estaba escuchando, allí le llegaba la noticia de lo que Jesús hacía. Sus discípulos estaban informándole, cada vez que lo iban a visitar le estaban informando lo que estaba pasando con Jesús. Y
Y Juan entonces envía a 2 de sus discípulos, según nos dice aquí el texto, y le hacen esta pregunta al Señor, que está ahí en el verso 3 que acabamos de leer. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Aquí pareciera como extraño que Juan el Bautista estuviera haciendo esta pregunta. Como quien dice, o sea, ¿cómo así? Juan el Bautista no sabía a quién estaba anunciando. Juan el Bautista no tenía claro cuál era su misión, o no sé, estaba un poco como confundido allí. Y esto coincide mucho con lo que el pueblo judío pensó de Jesús también en ese momento que el Señor aparece en escena. Porque recordemos que el pueblo judío estaba esperando un Mesías, estaba esperando un rey, y pues seguramente la expectativa de ellos era que viniera un rey pues con toda la pompa, un rey con todo el poder, y que destronara ese imperio y que pudiera librarlos de este imperio romano que estaba allí en ese momento prácticamente como en el control absoluto de todo este territorio donde el Señor se desarrolló. Entonces, pareciera que Juan como que también se está como con esa misma idea, porque tal vez Juan allí decía, pero ya llevo bastante tiempo aquí en la cárcel y se supone que el rey, el Mesías, el Salvador que vino, del cual estaba anunciando, pues ya me debió haber hecho libre, ya me debió haber dado libertad. Entonces aquí pareciera que Juan está allí como diciendo, y por eso la pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? O sea, no vemos que todavía tome como el lugar del trono, como que todavía no toma posición como rey, porque pues ese era el concepto que ellos tenían allí, y no ve que nada sucede con él, sino que allí permanece en la cárcel. Entonces, en ese sentido, es que Juan está manifestándole allí y enviando esta razón y como diciendo, teniendo como claridad, bueno, pero seguramente hay otra persona que va a venir más adelante, porque pues igual como rey todavía no estamos viendo como resultado. Y la respuesta que el Señor le da en el verso 4, dice, respondiendo Jesús les dijo a los mensajeros que Juan había enviado, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Con esto el Señor estaba dándoles también una respuesta. Con esto estaba queriendo decirle a Juan, sí soy yo. Yo soy el que está aquí en esta tierra y no hay que esperar a nadie más. Solamente que el concepto que usted tiene de ese rey que venía prometido, pues no es en esa condición. Vengo precisamente a todo lo que le estoy contando o están viendo sus seguidores, sus discípulos. Y por eso le está diciendo ahí, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el evangelio, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Entonces, o sea, el Señor está diciéndoles, yo estoy haciendo mi tarea, soy el Mesías, y aquí lo pueden comprobar sus seguidores por todas las obras que estoy haciendo en medio de la gente, que no las hace cualquier persona, no las hace cualquier ser humano, sino esa es una tarea propiamente que la podía hacer el Mesías. Y está diciéndoles allá, cuéntele a Juan. Y esto, el propósito era que Juan cambiara esa perspectiva. El propósito que el Señor tenía era que Juan viera ahora de otra manera diferente a lo como lo veía también el resto del pueblo judío,
de ese concepto de rey. Y viera que precisamente el Señor Jesús había venido precisamente para servir, porque uno de los ejemplos tremendos que tenemos en la palabra de Dios es que el Señor, como dice su misma palabra, Él vino a servir y no a ser servido. Entonces Él era haciendo su tarea y haciendo su trabajo con los menos favorecidos, con todos aquellos que estaban teniendo necesidades. Dice en el verso 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Quiero que pongamos atención a lo que está diciendo acá. Comenzó a hablar, después de que se van los discípulos de Juan, empieza a hablarle a las personas que están allí. Dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces los mensajeros ya se han ido. El Señor se queda allí con las personas con las que siempre, recordemos que el Señor siempre estaba acompañado de multitudes, siempre muchas personas se acercaban a Jesús para escuchar el mensaje. Y entonces allí el Señor hace una alusión, hace una referencia de Juan a todas aquellas personas que están allí con el Señor. Y entonces lo que el Señor expresa de Juan es algo tremendo, es algo maravilloso que el Señor expresa de Juan. Y veamos lo que el Señor le dice a manera de pregunta a las personas que están ahí de su entorno. Les dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Con esto el Señor les estaba diciendo, Juan no es una caña sacudida por el desierto. Juan no es una veleta. Juan no es algo que el viento lo lleva de un lado para otro. Juan no es alguien que se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Juan no es alguien que vive en sus emociones. No es alguien que va sin rumbo, porque lo que nos está diciendo aquí cuando habla de una caña sacudida por el viento es algo que simplemente el viento se va arrastrando como quiere. Lo que está diciendo el Señor de Juan aquí es otra cosa. Y hoy tristemente muchas personas en nuestro tiempo lamentablemente son arrastradas por cualquier viento de doctrina. Van de un lado para otro creyendo a lo que alguien les diga. Muchas personas hoy parecen veletas, parecen personas que no tienen una base, un fundamento. Y por eso luego el Señor resalta lo que era Juan. En el verso 9 también dice, ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y mire lo que dice acá. Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces aquí le está diciendo, Juan es más que un profeta. O sea, Juan no era cualquier cosa. Juan tuvo el privilegio que no tuvo ningún otro hombre del Antiguo Testamento, ni en ese tiempo, que fue de presentar a Jesús al pueblo de Israel. Juan tuvo una maravillosa oportunidad. Esta tarea de Juan representaba precisamente el cumplimiento de la profecía dada por Malaquías en el capítulo 3, verso 1, que precisamente habla de lo que dice aquí en el verso 10. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esa profecía que estaba ya 400 años atrás o un poco más, ahora está aquí cumpliéndose a través de Juan, que prácticamente Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Y el Señor está allí exaltando y está reconociendo lo que está, la tarea que Juan está cumpliendo, que tuvo que cumplir allí en ese proceso de
presentar al Señor, de hablar y de invitar a la gente al arrepentimiento. Y Juan el Bautista, ustedes recordarán que fue la persona que bautizó al Señor. Pero allí está en la cárcel. Sin embargo, el Señor está hablándole también a la gente quién era Juan, esa persona escogida por Dios para presentar el Mesías, para mostrarle el camino, para preparar el camino al Señor. Y la Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 19 hasta el 23, dice también hablando de Juan: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Jeremías. Entonces Juan tuvo ese privilegio de ser enviado, de que el Señor lo usara como ese mensajero enviado por Dios para presentar a Israel la llegada del Mesías, la llegada de Jesús. Sino que Juan ahora pues también estaba allí en la cárcel y con las inquietudes que ya vimos anteriormente. Y el Señor sigue diciendo de Juan en el verso 11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces aquí vemos que a pesar de que Jesús habló de Juan diciendo: no se ha levantado otro mayor que Juan, Juan tuvo ese privilegio enorme y maravilloso que ya mencionamos anteriormente, y el Señor lo consideraba como el mayor de todos los profetas. Juan no nació bajo el pacto, y por eso hace la segunda referencia: pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Porque Juan, recordemos que está encarcelado y prácticamente él muere allí en la cárcel. Recuerden que es decapitado. Entonces él muere antes de que se cumpliera esa obra de Jesús, porque recuerden que la obra de Jesús culmina cuando el Señor muere en la cruz y resucita. Allí es donde la obra del Señor y donde comienza prácticamente y donde entramos en ese nuevo pacto. Pero Juan, él no disfrutó de sus beneficios de ese nuevo pacto. Juan pertenecía y fue el último de los profetas. Por consiguiente, a pesar de que él llegó en un momento casi que de un comienzo, casi que a un génesis de este nuevo pacto, pero no pudo entrar en ese pacto, así como le pasó también a Moisés, que prácticamente tuvo que contemplar a la distancia la tierra prometida. Así pasó también aquí con Juan el Bautista, porque Juan muere antes de esto. Entonces, por eso se le considera a Juan que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, en el verso 10, escribió lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Noten aquí que habla de las glorias que vendrían tras ellos, que no las experimentó Juan. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Aquí Pedro, que sí está del otro lado, está diciendo: ellos hicieron algo para nosotros, los que estamos después de ese nuevo pacto. Por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
Entonces estos hombres, profetas del Antiguo Testamento, ellos no lograron ver los sufrimientos del Mesías, no lograron experimentar esas glorias venideras de las que nos dice aquí Pedro en su carta. Verso 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Quiero ahora leer una traducción que se llama traducción al lenguaje actual. Dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Como hemos visto en los capítulos anteriores, el cristiano tiene que tomar la cruz si quiere seguir a Cristo. El cristiano tiene que pasar por persecución, como el Señor se lo advirtió también a sus discípulos. La vida cristiana no es fácil. Si alguien le dice que la vida cristiana es fácil, es un mentiroso. Nadie puede decirle que usted llega a la vida cristiana y sus problemas se acaban y todo se soluciona. Eso no es cierto. Tenemos ahora quien está de nuestro lado, por supuesto. Cristo está ahora con nosotros. Es una gran diferencia. Pero la vida cristiana no es fácil. Y por eso la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Necesitamos ser personas perseverantes. Necesitamos entender que hay adversidades. El Señor mismo también lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en el verso 13 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Aquí podemos notar en palabras de Jesús lo que hablamos en el verso 11, cuando estábamos hablando precisamente de que Juan pertenecía a esos profetas del Antiguo Testamento. Verso 14 dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, Juan también pudo haber sido visto como Elías en un cumplimiento espiritual de algo que está en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, en el verso 5, que dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces aquí el ministerio de Juan prácticamente señaló el comienzo del día del Señor, porque fue esa primera manifestación. Si bien es cierto, vendrá el gran día donde el Señor hará juicio sobre la tierra, pero desde allí prácticamente comienza una nueva era, una nueva etapa en la vida. Verso 15 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Recordemos que esta es una expresión que el Señor usó en muchas oportunidades y es una expresión que tiene el propósito de llamar la atención. Como decir: oiga, esto que estoy diciendo es supremamente importante, esto que estoy diciendo es para que le preste atención, esto es que estoy diciendo es para que usted sepa que es de gran importancia para su vida. Y el que quiere escucharlo, pues lo escucha. El que no quiere escucharlo, pues es su problema, pero es mejor que lo escuche. Verso 16 dice: mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Aquí el Señor, usando una comparación, hace referencia a la dureza del corazón de la humanidad para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Cómo esta humanidad ha cerrado su corazón allí en ese primer siglo, estando el mismo Señor presente en medio de ellos. La gente tenía su corazón cerrado, no quería escuchar el mensaje de salvación, pero esto también es lo mismo que vemos hoy. Y por esa razón es que necesitamos nosotros ser insistentes y buscar orar con insistencia en la presencia del Señor. Por eso es que necesitamos acudir a la intercesión. Por eso necesitamos cada uno a manera personal estar orando por sus familiares, por sus amigos, por sus vecinos que no conocen del Señor, para que sus oídos espirituales sean abiertos y la luz del Evangelio pueda resplandecer, porque la gente tiene el corazón endurecido, y queremos que Dios ponga esos corazones de carne sensibles a la voz de Dios. Y la tarea de ganar las almas no es cuestión de hablarles una vez y ya,
sino que se debe perseverar, se debe ser constante, se debe insistir, se debe estar ahí en esa tarea de compartirles porque están ciegos y ellos no van a entenderlo tan fácilmente y por eso necesitamos de orar. Verso 18 luego dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Muchas personas, en lugar de recibir el mensaje de salvación, mantienen una actitud de murmuración, de crítica, de señalamiento, de cuestionamiento. Y eso es lo que pasa. Pasó en ese tiempo, pasa hoy igual, donde muchas personas no quieren recibir la palabra del Señor. Y muchas personas, aún incluso dentro de la iglesia, vienen a la iglesia, pero son personas que también están en esa actitud, están pendientes si el pastor se equivoca, si hizo el pastor esto, si no hizo esto, cómo oró el pastor, si no oró, si oró, si convocó, si no convocó, si hizo un evento, si no hizo un evento. Gente que está ahí en la iglesia y está en esa actitud de estar ahí señalando. Y eso es lo que le pasó acá. Y por eso dice en el verso 18, vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y por eso termina el verso 19 diciendo, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Un verdadero hijo de Dios es una persona sabia. La Biblia es muy clara cuando nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando hay ese temor al Señor, cuando tenemos temor a Dios, no estamos como jueces de nadie, no estamos criticando, no estamos murmurando, no estamos cuestionándolo todo, no estamos ahí en una actitud rebelde, en una actitud incorrecta, sino estamos sujetos, nos sujetamos a la autoridad, nos confiamos en el Señor, esperamos en el Señor, descansamos en el Señor, tenemos el respeto también hacia las autoridades que el Señor delega. Y luego allí termina esta parte y viene otro título en la palabra de Dios que dice, ayes sobre las ciudades impenitentes, que eso también está en el libro de Lucas, capítulo 10, versos 13 al 16. Dice el verso 20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Aquí el Señor reconvino a aquellas ciudades que no se habían arrepentido, a pesar de haber visto los milagros que el Señor había hecho. A pesar de que el Señor pasó tiempo con ellos, a pesar de que el Señor se desarrolló en esos lugares, estuvo allí mucho tiempo, pasó mucho tiempo con ellos, y vieron lo que pudieron ver allí. Sin embargo, estas personas no se arrepintieron y el Señor dice, ay de estas personas. Es lo mismo este tiempo. Ay de aquellas personas que tal vez acuden a la iglesia, pero nada que se arrepienten. Vienen, escuchan, pero sus vidas siguen lo mismo, siguen igual. Y tal vez ese es un ay también para estas personas. El Señor también les dice, ay de estas personas que han escuchado la palabra de Dios, que son testigos de muchas cosas que el Señor ha hecho, sin embargo, no han vuelto su corazón al Señor. Qué dureza de corazón las de estas personas. Y hoy es igual también. Personas que son duras, se les comparte la palabra, ven al Señor como obra de maneras sorprendentes, pero ahí permanecen en esa dureza. Entonces, el Señor está llamando precisamente a ese arrepentimiento. Y por eso en el verso 22 nos dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Noten lo que está diciendo aquí. Cuando Jesús está diciendo allí que será más tolerable para ciertas ciudades en el día del juicio, quiso decir que hay diferentes grados de juicio. O sea, una cosa es un juicio para una persona que tal vez no ha escuchado nunca la palabra de Dios, que tal vez nunca ha conocido, no se le ha predicado a aquellas personas que han conocido la palabra del Señor,
pero que siguen obstinadas en su necio corazón, que siguen fallándole al Señor. Entonces, algunos serán juzgados de una manera más severa que otros en aquel tiempo. Por eso el Señor refuerza su mensaje en los siguientes versos, en el verso 23 y 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Qué tremendo. Son palabras que el Señor nos habla para que entendamos que esto no es un juego, que la palabra de Dios no es un juego, que la obra que vino a hacer Cristo en la cruz no es un juego, que no podemos tomar en poco la palabra de Dios, que no podemos tomar en poco las advertencias que nos da en su bendita palabra. Viene ahora el otro título que dice venid a mí y descansar, que también está en el Evangelio de Lucas desde el capítulo 10, versos 21 y 22. Dice, en aquel tiempo, respondiendo, verso 25 de Mateo 11, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Cuando Jesús dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, yo quiero que usted note y que el Señor lo que está diciendo aquí, la verdad lo que quiso decir es los que se creen sabios y entendidos. Porque pues los sabios y los entendidos tienen también la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, la palabra de Dios. Pero aquí hacía referencia precisamente a cómo estos sabios que se creían muy sabios y muy entendidos, que se creían personas con muchas condiciones especiales, de ellos es que está refiriéndose el Señor precisamente a que se escondieron estas cosas. Muchos creen tener su propia verdad y piensan que no necesitan de Dios, que como viven están bien y tremenda sorpresa se van a dar un día. Hay personas que se creen que están mejor. Y cuando el Señor dice, y las revelaste a los niños, hace referencia aquí a la actitud precisamente del corazón. Mateo capítulo 18, en el verso 3 y 4 dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, dice acá, si quiere usted subraye ahí en su Biblia, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El corazón de una persona humilde es permeado por la palabra de Dios. A eso hace la palabra de Dios referencia acá, y es cuando tenemos esa actitud humilde, volviendo al verso que el Señor dice allí, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, pero luego dice, y las revelaste a los niños. A los niños se hace referencia precisamente a aquellas personas que son humildes, aquellas personas que reconocen esa necesidad del Señor. La Biblia nos dice en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el verso 6, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Noten aquí que esto es bastante relacionado también con lo que nos está diciendo el Señor aquí. Una persona soberbia, una persona que no reconoce a Jesús, como le pasó allí al pueblo de Israel en ese tiempo y como le pasa a muchas personas en este tiempo que rechazan el mensaje de salvación, pues lamentablemente el velo lo mantienen y la luz del Evangelio no puede resplandecer, porque solamente puede resplandecer cuando un corazón es humilde, cuando un corazón es sensible, cuando un corazón se abre a la voz de Dios. Lo único que Dios pide de nosotros es que tengamos un corazón sensible. Entonces es importante que entendamos que se requiere de humildad para reconocer que somos pecadores y que necesitamos entregar nuestras vidas para que sea Jesús
nuestro Dios, el que gobierna nuestras vidas. Y luego en el verso 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Este verso nos confirma aquí que la única manera como podemos nosotros acercarnos a Dios y reconciliarnos con el Padre es por medio de Jesucristo. No hay otra manera. Dios no estableció ningún otro camino sino a través de Jesús. Por eso Juan 14:6, que creo que es claro para nosotros hoy día, Juan 14:6, recordemos que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mire lo que sigue diciendo, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. No hay ninguna otra manera, y el único camino para podernos reconciliar con el Padre y poder llegar a volver a Dios es a través de Jesús. Entonces esta invitación que hizo Jesús en aquel tiempo, aquí yendo al verso 28, quiero que lo leamos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa invitación que hace el Señor cuando les está diciendo que es a través de Él, como lo decían los versos anteriores, y hace esa invitación aquí en el verso 28, es una invitación que sigue vigente, es una invitación que sigue en pie. Todavía todo el que esté cargado, cansado, el que esté cargado con su pecado, el que esté cargado con su maldad, con su necedad, puede venir y descansar delante de Jesús, puede venir a sus pies. Esta es una invitación que está abierta a todo el que la quiera aceptar. Solo Jesús puede dar descanso a una persona. Solamente Jesús. Aquí la persona puede tener mucho dinero, aquí puede lograr mucho éxito, aquí puede lograr mucha fama y puede lograr muchas cosas en esta tierra. Pero dentro de su ser, dentro de su corazón, siempre habrá esa fatiga, esa necedad, habrán esas cosas que no le permiten descansar. Y solamente en Jesús encontramos descanso. Dice luego en el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevar el yugo de Cristo, como lo manifiesta aquí, que dice el Señor, que tomemos su yugo, es aceptar que Él es el dueño de nuestras vidas, que Él es la autoridad sobre nosotros, que vivimos para Él y que su palabra es verdad sobre nuestras vidas, que su palabra tiene autoridad y potestad sobre nosotros y que solamente es bajo esa voluntad suya que nosotros podemos estar confiados. Su yugo es fácil y su carga es ligera, según lo que nos decía el mismo Señor. Tenerlo como Señor y Salvador nos lleva a vivir gozosos, en paz, en seguridad. Esa es la confianza que tiene toda persona que entrega su vida a Jesús, que dispone su corazón. Podemos disfrutar del gozo en el Espíritu Santo, de esa seguridad de la salvación, que si un día usted parte de esta tierra, usted sabe, usted tiene la certeza de que va a estar en la presencia de Dios, que sus pecados han sido perdonados, que ha sido reconciliado con el Padre a través de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Entonces, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos menciona también allí en el texto que leímos, esa paz que solamente puede venir por medio de Jesús. El saber que todos nuestros pasos son ordenados por Dios para nuestro bien. Eso es lo que hace lo que nos dice aquí, lo que nos quiere decir el Señor con esta parte. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el Señor nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Esa es la invitación también que nos hace el Señor en este tiempo. Que podamos nosotros decirle, Señor, aquí está mi vida, Señor. Qué bueno que usted hoy pueda decirle, Señor, que tome mi vida y tome el control absoluto, total de mi vida
que tú puedas gobernar mi vida y que yo pueda vivir bajo esa dirección y bajo esa guía tuya. Oremos y démosle gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias por darnos tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, escudriñarla y por poder tener este estudio, tener este tiempo. Ayúdanos para que crezcamos y avancemos cada día en ese conocimiento de tu verdad, Señor, y crezcamos en ese conocimiento también de ti, Señor, y sepamos y entendamos ese propósito y ese plan que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en estar estudiando, en estar repasando tu palabra, en estar meditando en ella, Señor, estar siendo firmes, Señor, y fuertes en ese conocimiento de tu verdad. Te damos gracias en este tiempo, Padre. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados.